Bueno, nuevamente mis saludos para los hermanos y hermanas y los que todavía no han encontrado, hallado la salvación. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo. Nuevamente, con gozo en el corazón, quisiera predicar el mensaje de salvación, comenzando orando y una estrofa de un himno, del himno 44, de los himnarios de las asambleas que se congregan al nombre del Señor en Venezuela y en el mundo entero. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, me acerco ante tu presencia para alabarte y darte las gracias nuevamente, porque ya los que somos salvos fue por tu pura misericordia y alcanzamos tu gracia salvadora. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros y ahora nosotros nos encontramos salvados. Ahora nosotros somos los que comunicamos esta gran verdad del mensaje de salvación, así como nosotros los escuchamos de otros. Pero el mensaje es tuyo, Padre, porque la salvación pertenece a ti y al Cordero. Te ruego por los que no son salvos, que escuchan por estos medios, en las tribunas, en las congregaciones, en todo lugar, en los hogares que se predican, desde los niños que escuchan en las clases bíblicas hasta los más adultos, que tú puedas obrar en sus corazones de ellos y que ellos puedan ser salvos. Ayúdame, Señor, en lo que tengo por delante. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado muerte es, muerte. La paga del pecado muerte, muerte es. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Con la ayuda del Señor vamos a leer en Apocalipsis 20, desde el versículo 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22, versículo 11, 12. He aquí yo vengo pronto, este es el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, a causa del pecado, el hombre muere. La paga
del pecado, muerte es. Y va a un lugar que se llama el infierno. Si muere, vamos a poner, si pudiera, los que han muerto ya y los que puedan morir por delante en estos días, también van al lugar de condenación eterna si no han creído en el Señor y no han sido lavados sus pecados, limpiados con la preciosa sangre del Señor, la preciosa sangre del Cordero. La salvación, como te acabo de leer, pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, al Hijo de Dios, al que está a la diestra de Dios, en el lugar que Él se merece. Y como dice la Escritura, no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Pero esto no quiere decir que Dios está haciendo excepción de personas con otros, porque la misma Escritura dice que Dios no hace excepción de personas, y el mensaje de salvación es universal para todo ser humano, y se predica el mensaje en toda la faz de la tierra, y Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad para ser librados de ese lugar del lago de fuego. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos que hay una bienaventuranza a los que creen en el Señor, a los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el Señor, es el mismo Señor, el que salva al pobre pecador, a quien el Padre le dio toda autoridad, y habrá galardones y nos va a recompensar a cada uno según sean nuestras obras, y esto es lo que somos salvos. Pero al que vamos a alcanzar recompensa, los que somos salvos. Pero los que no son salvos, que se van sin salvación, la Biblia es muy clara y dice que la paga del pecado muerte es, así como te acabo de cantar en este precioso himno, y dice: dos únicos caminos hay. ¿Por cuál andas tú? ¿Sigues por este camino ancho caminando rumbo al infierno? Porque la misma Escritura aquí dice en el Apocalipsis: más los perros estarán fuera. Esto era un término que usaban los judíos hacia los gentiles en los tiempos del Señor. A los gentiles los veían como perros, que eran los animales que eran despreciados en ese tiempo, y así veían a los gentiles en ese tiempo. Nosotros alcanzamos misericordia de Dios. Nosotros no teníamos ni arte ni parte de esto, pero a Dios le plació que el mensaje del Evangelio también se le llevase a los gentiles, y esta misión se la dio Dios al apóstol Pablo, y también participaron los discípulos, porque ellos empezaron a predicarle a los gentiles, y el mensaje de salvación partió desde Jerusalén y ha llegado aquí a nuestros tiempos. El mismo Señor Jesucristo dio instrucciones a los discípulos cuando Él resucitó, después que hizo la obra de redención y resucitó, y lo podemos leer en el final del Evangelio de Lucas, y esa misión es también para cada uno de los que ya somos salvos. Él les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ellos eran testigos de estas cosas. Entonces ellos comenzaron, y el mensaje de salvación ha llegado hasta estos tiempos a nosotros, y nosotros los que somos salvos alcanzamos fue misericordia de Dios. Nuestros pecados fueron borrados, nuestros corazones fueron lavados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, y entonces ahora somos bienaventurados, doblemente feliz. Y entonces pone la lista que los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Da una lista, un escaneo
sobre el pecado que le desagrada a Dios, porque todos los que nacen aquí en la tierra, nacimos pecadores, transgresores de las leyes divinas de Dios y de sus mandamientos. Y entonces vemos que dice, entonces la paga del pecado es muerte. Y en el libro de los Romanos, Dios, en el capítulo 2, podemos leer que Dios le hace un escaneo al humano. Y en muchas de las escrituras Él advierte que Él tiene sus ojos sobre la creación y que Él conoce nuestros caminos de cada ser humano, desde el vientre de su madre hasta que termina sus días aquí en esta esfera terrenal. Como le dijo aquel que estaba edificando granero, le dijo, y él dijo: alma, alma, muchos bienes tienes, regocíjate. Pero él no estaba pendiente de su salvación. Él se quería regocijar en sus bienes y pensaba que iba a vivir muchos años. Y el Señor le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo se queda aquí. Pero su alma, cuando murió, fue al lugar del infierno, al lugar de condenación. Y entonces vemos en el libro de los Romanos que dice que no hay ni un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este es un escaneo que le hace Dios al pecador, y el ser humano entiende que va a espaldas de Dios. Hay otros que saben que la salvación es una verdad, y hay otros saben que el Señor Jesucristo, creen en su corazón, pero para justicia, pero no han querido dar el paso de salvación para ser salvos, para confesarle con su boca que Jesús es el Señor, que Él vive, pero en su corazón dicen: el Evangelio es verdad, el Señor sí murió, pobrecito, pero no es hasta ahí. Tiene que humillarse y llegar a Él por la fe para que perdone sus pecados si ha sentido el peso de su pecado. Entonces Dios sigue haciendo un escaneo en cada uno de, lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y la palabra de Dios, la justa ley de Dios, es la que despierta la conciencia del pecador y le hace entender en su corazón que va a espalda de Dios. Entonces ya cuando uno entiende eso, el corazón se le pone chiquito, y entonces el que va a ser salvo se humilla. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Pero hay unos que son altivos y se rebelan contra el Dios del cielo, y aún se pueden rebelar sin molestarse ni nada, sino bueno, yo creo después, todavía estoy joven, no. Mire, todo esto que está aquí en la tierra, todo esto va a pasar. Porque en el juicio del gran trono blanco, cuando yo te leí en el juicio del gran trono blanco, todos los seres humanos van a estar ahí en ese gran trono blanco. En ese gran trono blanco. Ya cuando dice: y vi un gran trono blanco, este fue Juan el que recibió las revelaciones del libro de Apocalipsis, y el que estaba sentado en él, delante de él, cuahuyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Ya la tierra todo ha sido destruido, porque ya todos los que rechazaron estaban ahí, y nosotros también vamos a estar juzgando con el Señor. Ahí vamos a estar en ese gran... El mismo que los quiso salvar es el que está sentado ahí, al que va a juzgar a cada uno de los pecadores. Y usted, amigo o amiga que no es salvo, va a ver al mismo que crucificaron con sus pruebas en sus preciosas manos, con las heridas que le hicieron en sus manos, esos huecos con esos clavos que sufrió tanto el Señor por tu culpa y por mi culpa en sus pies. Todo eso lo tiene Él por la eternidad, y esto lo hablo con reverencia, porque el Señor padeció mucho por mi culpa y por culpa de toda la raza humana. Usted y yo somos culpables de lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Usted tiene que aceptar su parte de culpa.
porque dice la Escritura, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí van a estar todos delante del gran trono blanco. Si Dios te está advirtiendo a través de la Escritura que Él tiene sus ojos puestos sobre toda la creación, y esta es una escritura que es hasta fácil de entender, que los niños, hasta un niño pequeño, las entienden, porque por ejemplo en Hebreos 4 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces en el gran trono blanco van a estar todos los seres humanos. Mientras tú estás vivo, tu nombre no está inscrito todavía, pero está en tinta negra. Si tú crees en el Señor, esto es una ilustración, y en tinta roja están los que estamos inscritos ya en el libro de la vida, los que hemos sido lavados por su preciosa sangre. Ese día que creímos, yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Esa fue mi experiencia. Llegué a uno que vive, porque comprendí que Él estaba vivo, y llegué a Él por la fe, y Él perdonó mis pecados y también puede perdonar los tuyos. Si tú por la fe y estás dispuesto a dejar las bagatelas de este mundo, tu pecado, y entregar las riendas de tu vida al Señor Jesucristo. Entonces todos los que van a estar aquí, ya no va a estar esta esfera terrenal, o sea, ya todo va a estar quemado, ya no, todo tiene que acabar el pecado, porque la misma creación está bajo maldición por el pecado, porque todo va a ser como dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y entonces van a estar aquí todos los que rechazaron al Señor, que se fueron sin salvación, y vi los muertos grandes y pequeños. Aquí no hay distinción, ni color, nada, ni rango social, nada. Aquí están todos los que van desde la edad de su temprana edad, que ya entendían lo que es bueno y lo que es malo, que se fueron sin salvación, van a estar aquí de pie. Y vi los muertos grandes y pequeños. Estas fueron unas revelaciones que recibió el apóstol Juan. Y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, va a estar este libro de la palabra de Dios, va a estar el libro de la vida, este libro de la palabra de Dios, va a estar el otro libro que son tus obras que tú hayas, todo lo que hayas hecho aquí en la esfera terrenal, todo eso está siendo monitoreado en el cielo por el Dios del cielo, y Él va a abrir a cada pecador todos los 3 libros, el de la palabra de Dios, y vas a ser juzgado conforme a lo que tú hayas escuchado y hayas rechazado, y por haber rechazado al único que podía salvarte. El mismo Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, temed a aquel que después puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el lago de fuego por toda la eternidad. Y la muerte y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades fueron entregados, y los que había en ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. En los 3 libros, ahí es donde están todo, y lo que hayas rechazado de la palabra de Dios, que pudiste ser salvo aquí en la tierra. Ojalá tú puedas humillarte y no te vaya a pasar como aquel rico que tuvo oportunidad aquí en la tierra, y por andar en sus deleites temporales de este mundo fue al lugar de condenación, a donde estaba atormentado
que él mismo decía que estaba atormentado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo aquel que no es salvo, ahí van a estar personas que anduvieron también supuestamente predicando al Señor, y muchas personas que estaban confundidas y están confundidas, que van a irse sin salvación. Ahí van a estar ese día, y el Señor le dice, lo va a decir, él los va a echar y le va a decir hacedores de maldad. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor Jesucristo una vez le dijo a los discípulos que ellos que estaban echando demonios y estas cosas, y el Señor les dijo que se regocijaran más bien porque su nombre está inscrito en el libro de la vida, que no se regocijaran por cosas que hacían aquí en esta tierra, porque muchos de los que supuestamente hacen esas cosas no son verdaderamente salvos. El verdadero regocijo está en el que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida y tiene seguridad de vida eterna. Amigo o amiga que no eres salvo, escapa de la condenación eterna, porque tienes oportunidad mientras estás en vida que puedas creer en el Señor Jesucristo, que el Señor te pueda ayudar y que por la fe puedas obtener el perdón de tus pecados obedeciendo la fe en el Señor Jesucristo.